Muy bien, oye, muchas gracias por el tiempo. Íbamos con muy poquitos minutos de retraso, llegando a el colofón del evento, así que yo creo que también es un éxito de fondo el conseguir llegar contigo, Alberto, a cerrar todo este círculo de todo sin llevar acumulado muchísimo retraso, así que me parece fantástico. Alberto, a ti no tengo que presentarte porque eres tremendamente conocido. Ahí estoy convencido que montones de personas que están y que han estado hoy con nosotros que son clientes vuestros y que a ti te conocen sobradamente. Hay una cosa que a mí me gusta de ti y es que eres un tipo muy apegado al terreno, a la realidad y por eso consigues que el negocio funcione, pero que no pierdes nunca de vista un- un- una parte tuya de visionario, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues tienes por un lado el privilegio, pero también el marrón, si me lo permites, de cerrar un poco esta jornada bianual que hacemos, pues aportando un poquito esa doble vertiente tuya de persona muy conocedora de la realidad, pero al mismo tiempo visionario. Así que lo dejo en tus manos todo. Bueno, muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes a todos los que estáis hoy siguiéndonos, ¿no? Que efectivamente he visto por ahí unos cuantos nombres conocidos, ¿no? Y bueno, efectivamente, mira, sin haberlo hablado, simplemente me diste dos directrices, pero como veréis, efectivamente he estructurado la presentación primero poniendo los pies en el suelo, primero buscando esas raíces, ¿no? ¿Dónde estamos? Y luego, efectivamente, el resto hablando de futuro, ¿no? De futuro hoy ya presente de muchas compañías, ¿no? Yo creo que debemos tener un ojo puesto en las compañías que lo están haciendo extraordinariamente bien, que nos sirvan como referente y bueno, pues un poco como esa piedra en la que apoyarnos para pegar el salto, ¿no? Y luego, pues por supuesto, poner luces largas, ¿no? Y saber hacia dónde puede ir este camino, ¿no? Teniendo en cuenta que además somos un sector tremendamente innovador, ¿no? Hablaba Guillermo, ¿no? De innovación. Me ha gustado mucho cuando Luis, ¿no? Hablaba, porque esta debe ser una frase que os quede, ¿no? El ecosistema orientado a propósito. Luis hablaba mucho de propósito, de lo importante que es a la hora de definir estrategias, fijar bien ese propósito, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis voy a compartir por aquí pantalla. Creo que ya lo veis todos, ¿no? José Luis. Perfecto. Pues bueno, José Luis, la verdad es que me planteaba un reto que era el hablar de estos ecosistemas orientados a propósito, que luego veremos lo que son, ¿no? En un tiempo, pues, como comentaba antes Luis, ¿no? Totalmente buca, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, en definitiva, en tiempo de transformación, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuáles son las tendencias, ¿no? Que vemos, ¿no? Para seguir creciendo rentablemente, ¿no? Y lo primero, claro, es definir qué es el crecimiento rentable. Por eso decía que iba a empezar un poco con los pies en el suelo, ¿no? Con, bueno, la experiencia que nos da el trabajar con muchas compañías. Desde Ingram, la verdad es que tenemos un observatorio privilegiado, porque trabajamos, pues, como sabéis, con más de 200 fabricantes y con más de 10.000 resellers, ¿no? Y esto nos permite, pues, hacer análisis, pues, muy reales, ¿no? De cuál es ahora mismo el estado del arte, ¿no? de nuestro sector. Entonces, en el canal, lo que estamos viendo, lo digo por definir qué es crecimiento rentable, qué expectativas deberíamos estar marcándonos, ¿no? Es que bueno, pues la media está en un crecimiento de facturación de un 15, un 20% anual. La verdad es que estamos en un sector tremendamente privilegiado, con unos márgenes brutos de entre el 25 y el 40%, una estructura de cuenta de resultados donde la inversión en estructuras de ventas y marketing oscilan entre el 10 y el 15%, unos gastos generales y de administración de entre el 12 y el 15%,
y un EBITDA de entre el 5 y el 10%, ¿no? Bueno, esto es la media, ¿no? Pero claro, si queremos hablar de crecimiento rentable, ¿no? Pues tenemos que aspirar a ser los mejores de la clase, ¿no? Y los mejores de la clase pues muestran los parámetros que comparto aquí con vosotros, ¿no? Los crecimientos están por encima, por supuesto con unos márgenes brutos importantes, que son el reflejo, al final el margen bruto, yo siempre lo digo, es un reflejo de cuál es la aportación real de valor que se está haciendo, ¿no? Y bueno, pues la estructura de costes la que aquí reflejamos y una EBITDA entre el 13 y el 15. Pero bueno, deberíamos ser incluso aspirantes a ser empresas de alto crecimiento, donde ahí, bueno, pues se reduce un poquito. Yo siempre hablo de la regla del 40. Y no solo yo, la gente que se dedica a fusiones y adquisiciones, la gente que pone los ojos en determinadas compañías para adquirirlas o fusionarlas con otros y hacerlas crecer más rápidamente, siempre procuran que la suma del crecimiento en facturación y del EBITDA dé 40. Hay compañías pues, que tienen crecimientos muy altos en facturación, pero todavía no ganan dinero y pueden ser de interés porque, bueno, están aportando un valor que puede ser interesante, ¿no? Pero en una compañía ya establecida, pues estas mejores de la clase, ¿no? Pues ya veis que lo ideal es tener un crecimiento del 25% anual y un EBITDA del 15%, suma ese 40% o ese 40%, ¿no? Mágico que os comentaba. Entonces, bueno, modelos de negocio, ¿no? ¿Qué modelos de negocio dentro de nuestro sector en la actualidad está valorando más el mercado? Y estos son cifras pues extraídas de un libro que se ha convertido un poquito en manual para aquellos que se dedican a fusiones y adquisiciones dentro del sector tecnológico y, bueno, recoge los múltiplos de EBITDA que a la hora de hacer una valoración de una compañía están considerándose, ¿no? Estas operaciones de M&A. Por facturación, compañías por debajo de 10 millones, por encima de 10 o por encima de 25, que por otro lado, este entorno es el más habitual dentro del canal que tenemos en España, ¿no? Entonces, como veis, lo que menos se valora es ser simplemente un revendedor de valor añadido, que ya era mucho en otros tiempos, ¿no? Pero no es suficiente porque cada vez se valora más pues, una aportación de servicios de más alto valor añadido y sobre todo que vayan alineados con la estrategia de negocio de los clientes finales a los que dan servicio, ¿no? Clientes que cada vez más tienen que competir en entornos donde hay jugadores pues, que plantean modelos de ingresos en pago por uso, en suscripción y por tanto pues la tecnología y los activos en general que utilizan para dar ese servicio, ¿no? En su negocio pues tienen que consumirse del mismo modo. Por eso los proveedores de servicios gestionados pues se valoran cada vez más y además se valora mucho también la recurrencia de negocio que esos modelos también de suscripción pues ofrecen, ¿no? Por encima de eso se valora mucho más aquello que, bueno, pues supone tener una propiedad intelectual propia, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que desarrollan un software para un cliente o para un grupo de clientes, sí, todavía siguen existiendo los más viejos del lugar, recordaréis aquellos canales, ¿no? Que se dedicaban a hacer ERPs a medida para un determinado cliente o para un determinado vertical, ¿no? Pues cada vez más nos encontramos con empresas muy innovadoras que buscan un partner tecnológico que realmente les haga algo a medida, ¿no? Pues eso se valora mucho y más aún, pues por supuesto, la propiedad intelectual que tienen las ISVs, los fabricantes independientes de software, sobre todo si ese modelo lo han convertido ya en recurrente, lo han convertido en una prestación de ese software como un servicio. Esto os cuento lo que haya a día de hoy para que os dé un poco las pistas sobre dónde debéis orientar vuestras compañías, cómo se están valorando en el mercado, para que ese crecimiento, ¿no? Sea de verdad considerado como sostenible y rentable, ¿no? Pero hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Y a la hora de mirar hacia el futuro, pues como os decía antes, siempre hay que apoyarse pues, a aquellos referentes
que han conseguido ya un éxito notable, ¿no? Entonces, a nivel mundial, a estas compañías que han crecido muy rápidamente, que han conseguido pues, valoraciones o capitalizaciones de más de 1.000 millones de dólares y en tiempos muy, muy, muy cortos, esa volatilidad también de la que hablaba antes Luis cuando nos hablaba de gestión del cambio, en menos de 5 años, pues esas compañías son conocidas como unicornio y yo creo que es posible también construir, y los hay, es posible construir unicornios hispanos, ¿no? Es lo que os estoy mostrando, ¿no? Ese híbrido, ¿no? Entre nuestro toro español y estos unicornios. Entonces, lo primero que estas compañías están haciendo es hacer un uso intensivo, también lo decía Guillermo en su exposición, de tecnologías exponenciales, tecnologías en diferentes ámbitos. Esto es importante, ¿no? Porque esto os da la pista de cuáles son aquellas tecnologías en las que debéis invertir, porque las compañías que están buscando estos crecimientos exponenciales están haciendo uso de esas tecnologías y necesitan partners tecnológicos para poder de verdad implementarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis tanto en el ámbito digital como en el ámbito biotecnológico, como en el ámbito de los materiales o en el de la energía y todo lo ambiental y el mundo de la sostenibilidad, que cada vez afortunadamente tiene una relevancia mayor, pues aquí veis dónde centraros, ¿no? Pero es que además estas tecnologías, gracias a nuestro canal y a nuestros modelos de negocio y de servicio, se están democratizando. ¿Qué quiero decir con que se están democratizando? Bueno, pues que antes normalmente una tecnología emergente pues era privativa de esas grandes compañías, en el caso español del IBEX 35, ¿no? Que eran las que tenían una capacidad real de invertir en innovación y de acceder a lo último, ¿no? Precisamente por esos modelos que están triunfando en nuestro canal, que os decía antes, ¿no? De proveedores de servicios gestionados, de proveedores de software como servicio, bueno, pues se está produciendo una democratización en el acceso a todo ese tipo de tecnologías para que cualquier compañía pueda acceder de una manera pues asequible, ¿no? Pero claro, los que están triunfando dentro de nuestro sector son aquellos que realmente son capaces de proveer de ese tipo de tecnologías. Y aquí os pongo pues 8 de las que yo estaría muy, muy atento a su evolución. Claro, diréis, hombre, lo de Internet ya está un poquito pasado. Bueno, pues yo creo que hay ahora mismo una nueva tendencia en el mundo web que sería interesante que tuvieseis en el radar. Bernard Marr, por ejemplo, que es un visionario tecnológico de primer nivel, pues ha dedicado su último libro precisamente a esto, ¿no? A las nuevas tendencias en el mundo de Internet. Y luego, por supuesto, la inteligencia artificial, que bueno, hay parte de mito, parte de realidad, pero que desde luego hay que tener pues un ojo sobre ella, ¿no? Porque además hay un cambio, estas tecnologías exponenciales lo que han provocado es un cambio radical de paradigma. Nosotros estamos acostumbrados a que las empresas, bueno, pues hacen negocio de lo escaso y son capaces de que lo escaso, pues la gente acabe pagando por ello, ¿no? Bueno, ahora mismo las tecnologías exponenciales están suponiendo un cambio radical de mentalidad. Estamos pasando de pensar en modo escasez a modo abundancia. Y es más, los que siguen pensando en escasez, como el caso de Kodak, ¿no? El mundo de la fotografía, de la imagen, pues estaba basado en recursos escasos que eran los que servían para fabricar los carretes, por ejemplo, ¿no? o las cámaras. Bueno, el mundo de Instagram, con la digitalización de las fotografías y con el abaratamiento de los dispositivos fotográficos, ahora más dispositivos multipropósitos, al final es el móvil, ¿no? Con el que hacemos las fotos, pues ha provocado que una empresa que tenía solo 13 empleados, en el momento en el que tenía 13 empleados, ya fue adquirida por más de 1.000 millones de dólares. Ya era un unicornio, ¿no? Entonces, esto de las tecnologías exponenciales, ya digo, obliga a un cambio radical de mentalidad. Se trata de acceder y gestionar abundancia. Por ejemplo, claro, uno de los bienes tremendamente escasos siempre ha sido el de la energía, ¿no? Bueno, si somos capaces, o el agua,
el agua, si somos capaces de que el agua, que en muchos sitios es un bien escaso y sin embargo tiene muchísimo agua marina, pero eso sí, que hay que desalar, pues precisamente el mejoramiento de las técnicas de desalinización han convertido ese recurso escaso en muchos lugares del mundo ya en un recurso abundante, acabando con auténticos dramas humanos, ¿no? Bueno, pues esto ha habido una serie de profesionales en la Singularity University, que es una iniciativa que lanzaron algunos antiguos directivos de Google con ingenieros de la NASA y que ellos mismos pues, se propusieron utilizar estas tecnologías exponenciales para resolver los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Y lo que hicieron fue analizar cómo acceder y gestionar esa abundancia para conseguir esos crecimientos exponenciales. Salim Ismail fue el padre de esta luego metodología. En principio lo que él hizo fue simplemente analizar las compañías más exitosas del mundo y, bueno, pues destacar, descubrir 11 atributos, ¿no? Que luego hay un 12º del que hablaremos al final, ¿no? Pero 11 atributos que les han permitido acelerar tan rápidamente como lo han hecho y escalar tan rápidamente como lo han conseguido, ¿no? Entonces, estos 11 atributos son los que yo creo que deberíamos estar usando cuando ponemos esas luces largas como referente, primero para nosotros mismos, para nuestras propias casas, para aplicar dentro de nuestros propios negocios. Pero segundo, porque todos ellos están vinculados, o al menos 10 de ellos están vinculados a la tecnología y por tanto, son un potencial negocio, un target de negocio para los que estamos en el sector tecnológico brutal, porque podemos estar poniendo nuestro foco en cada uno de estos atributos, haciéndolos posibles con las tecnologías que nosotros comercializamos o desarrollamos, ¿no? Estos 11 atributos, pues, son los que aparecen aquí, que vamos a ir desgranando rápidamente. El primero, ya veis que Salim Ismail, la verdad es que los distribuye tal y como tenemos estructurado el cerebro, ¿no? Hay unas características que están más ligadas a lo habitual de nuestro lado izquierdo del cerebro, todo aquello que tiene que ver más con el orden, con el control, con la estabilidad, con aquello pues, más estructurado. Y otros que tienen más que ver con nuestro lado derecho, ¿no? Con la creatividad, con el crecimiento, con el enfrentarnos a aquello que es incierto. Y el primero de ellos es el que comentaba antes Luis. Luis hablaba de propósito, de cuál es el propósito de nuestra organización, porque eso evidentemente es lo que mueve a la organización y lo que mueve a todo el ecosistema de alianzas que podamos tener alrededor. Y debe ser un propósito, primero, que tenga sentido, que tenga un impacto social brutal y que tenga una vocación de transformar masivamente la sociedad, ¿no? Y bueno, aquí veis algunos ejemplos de compañías que efectivamente reúnen esas características, ¿no? En cuanto a las ideas más conectadas con la abundancia, ¿no? Por un lado se trata de conectar con la abundancia, por otro lado de esa abundancia, pues explotarla, ¿no? Bueno, pues el primero, estas compañías, acordaros del caso que os ponía de Instagram, ¿no? 12 empleados solamente en el momento en que fue adquirida ya por $1.000 millones, ¿no? Estas compañías se caracterizan porque precisamente porque tienen un propósito muy potente y muy atractivo, pues son capaces de atraer colaboradores, ¿no? Que trabajan bajo demanda, que trabajan por proyecto ligado a ese propósito, ¿no? Y no solamente para tareas auxiliares, porque aquí estamos muy acostumbrados a utilizar temporales para picos de trabajo o para tareas que no son nuestro core. Bueno, pensad, por ejemplo, pues en un Airbnb. Un Airbnb está utilizando pues, trabajadores externos para su actividad fundamental, que es la movilidad de las personas, ¿no? Ligado con lo anterior,
comunidades muy potentes, porque esto, además, el mundo se ha vuelto más complejo. La C de ese entorno VUCA, ¿no? que nos mostraba antes Luis, esa complejidad ha hecho que la tecnología también que está moviendo el mundo también se haya vuelto mucho más compleja y en general pues cada vez es más difícil que un único proveedor tecnológico o no tecnológico sea capaz de dar todo lo que el usuario está demandando, ¿no? Entonces, por eso es clave el contar con esos ecosistemas orientados a propósito. Algo que los que llevamos unos cuantos años en este sector de la tecnología, pues veíamos ya desde los inicios, ¿no? Esa creación de esos ecosistemas de canales, ¿no? Ecosistemas, en principio, en torno a un fabricante, pero que con el tiempo han tenido que volverse ecosistemas colaborativos, precisamente para complementar capacidades unos con otros. Y de momento se ha hecho de manera muy rudimentaria. Estas compañías de crecimiento exponencial lo hacen de forma mucho más estructurada, ¿no? Pero organizan una comunidad, de un ecosistema de complementariedades para abordar esa complejidad, ¿no? Por supuesto, algoritmos, ¿no? El mundo actual es un mundo de datos y esos datos hay que tratarlos, hay que aportarles inteligencia y son los algoritmos los que lo consiguen. Activos apalancados. Las empresas de crecimiento exponencial se caracterizan por tener activos propios muy poquitos. Lo que tienen es el aprovechamiento de activos de terceros. Es muy clásico pues el ejemplo de Airbnb. Ahora mismo el mayor proveedor de soluciones hosteleras, ¿no? del mundo, ¿no? Y que no tienen ni una sola habitación de hotel, ni un solo apartamento, nada en propiedad, ¿no? Lo que está haciendo es un aprovechamiento precisamente mediante el uso tecnológico de los activos de terceros, ¿no? Compromiso. El conseguir que esa comunidad esté perfectamente comprometida con nuestro propósito, sea una comunidad de individuos o sea un ecosistema de empresas, ¿no? Es clave pues contar con mecanismos, por ejemplo, de gamificación, sobre todo además para generaciones, quizás no para boomers o para la generación X, pero desde luego para todo lo que viene después, incluyendo ya, porque ya empiezan a jugar con la tecnología, la nueva generación alfa, ¿no? Los nacidos después de 2010, pues necesitamos eso, proveerles de mecanismos gamificados, de incentivos, etcétera, etcétera. Ha habido experiencias muy notables de compañías que han llegado a soluciones innovadoras simplemente pidiendo la colaboración de su ecosistema y buscando mecanismos para motivarles, ¿no? Y luego, pues en cuanto a cómo organizamos luego esa abundancia a la que hemos accedido, necesitamos interfaces. Creo que muchos de los que estáis aquí pues habéis trabajado con interfaces, habéis trabajado con dashboards. Es necesario ir midiendo en tiempo real todo lo que va pasando. El mundo actual es un mundo muy cambiante, cambia muy rápido y entonces hay que tener monitorizado lo clave en tiempo real, con una capacidad además de visualización de cualquier desviación para que podamos actuar de manera rapidísima, ¿no? Experimentación. Claro, muchos venimos de escuelas tradicionales de negocio donde nos enseñaban a hacer un business plan. El business plan y muchas de las compañías que hemos conocido en nuestro sector pues han nacido eso de un business plan cuidadosamente elaborado, donde durante al menos un año estuvieron pues haciendo estudios de mercado, conjeturas propias y con eso pues elaboraron un plan. Y algunas triunfaron, pero muchas otras se quedaron en el camino y cuando salieron al mercado pues se dieron cuenta de que lo que habían construido con tanto empeño no tenía sentido, no era valorado por el mercado ni resolvía realmente ningún problema, ¿no? Y habían invertido mucho tiempo y mucho dinero en esto, ¿no? Estas compañías de crecimiento exponencial se caracterizan por ser compañías de experimentación continua, de definir un mínimo producto viable y empezar a enfrentarlo al cliente. Siguen mucho a Steve Blank, que es un hombre
que se hizo famoso por decir que precisamente ningún plan de negocio resistía el primer contacto con un cliente, ¿no? Bueno, pues ellos lo que hacen es rápidamente sacar ese mínimo producto viable con el que recibir feedback de los clientes, aprender, medir y con eso iterar, volver a introducir mejoras en el producto o bien pivotar, cambiar radicalmente la propuesta que estaban haciendo, ¿no? Os recomiendo a los que no lo hayáis leído Lean Startup. Es toda una filosofía y es la filosofía que están siguiendo ellos y es la filosofía que os contaré que estamos siguiendo ahora mismo en Ingram, en el desarrollo de nuestra actual estrategia. Autonomía. Las organizaciones jerárquicas, tremendamente estructuradas, están muertas, no son capaces de digerir la agilidad y la volatilidad, ¿no?, que requiere nuestro entorno. Social. Los hombres, claro, somos un ser eminentemente social, ¿no? Pues tenemos que introducir en nuestras compañías mecanismos precisamente de interactuación entre los miembros, porque cuando creas un ecosistema amplio, estos ecosistemas orientados a propósito que son los que están ahora mismo triunfando, pues evidentemente no puedes, desgraciadamente, tener ese face-to-face continuo, ¿no?, con la gente con la que estás colaborando. Por eso debes suplirlo pues con mecanismos basados en tecnología para tener ese ecosistema social perfectamente articulado. Entonces voy terminando contándoos, bueno, esto cómo se aplica, ¿no? Cómo lo han aplicado. Hay metodologías, hay metodologías. Primero se creó y la creó un español con el que yo he tenido además la suerte de colaborar bastante, Francisco Palau. Él fue uno de los padres tanto del libro de organizaciones exponenciales como luego de transformación exponencial, la metodología para llevar al terreno, para aterrizar todo esto. Y ahora pues acaba de desarrollar una metodología nueva, muy orientada a propósito, a impacto y bueno, pues que se llama precisamente Purpose Launchpad, ¿no? Entonces es una evolución de esto. Pero bueno, compañías como Airbnb pues tienen ese propósito de transformación masiva, el primero de los atributos, crear un mundo donde puedas pertenecer a cualquier sitio, ¿no? Tienen ese staff on demand, que son, bueno, pues los propios propietarios de las viviendas, son los que están trabajando para Airbnb. Esa comunidad que colabora y que forma parte de ese ecosistema, ¿no?, que son los propios viajeros, somos los viajeros, ¿no? Algoritmos, las recomendaciones, los algoritmos que permiten hacer esas recomendaciones que tanto valoramos. Por supuesto, los activos apalancados, como os comentaba antes, no tienen ningún inmueble en propiedad. Esos sistemas de reputación que mantiene a la gente, el hecho de que exista un tercero de confianza como es Airbnb, es el que nos da la garantía de que realmente ese lugar en el que nos vamos a alojar pues cumple con unos mínimos, ¿no?, que Airbnb nos está garantizando con ese sistema de reputación en el que basa su método de engagement. Interfaces, por supuesto, pues el motor de búsqueda que tiene tan potente, métricas, ellos manejan métricas en tiempo real de lo que está sucediendo en su negocio, han seguido esa metodología de Lean Startup, de crear ese mínimo producto viable. De hecho, el mínimo producto viable de Airbnb fue un simple colchón inflable. De ahí viene el nombre, ¿no? Porque, y luego el B&B, de ahí Eder, y el B&B de Bed and Breakfast, porque ellos, ante una feria tecnológica que estaba teniendo lugar en San Francisco y bueno, con los precios del alojamiento disparados, pues decidieron habilitar pues una de las habitaciones de su casa con un colchón inflable y dándoles un desayuno, pues eso, como alojamiento improvisado, ¿no?, para la gente. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar su idea, ¿no?, con ese mínimo producto viable. Autonomía, tecnologías sociales para articular toda esa red. Y bueno, nosotros, porque claro, os hablo de futuro, pero que sepáis que esto es algo en lo que nosotros en Ingram estamos trabajando ya. Nosotros hemos visto que efectivamente esos ecosistemas orientados a propósito y articulados mediante una plataforma son los negocios que están triunfando y sobre todo que hay una necesidad real de que algo que ya estáis haciendo, ya estamos haciendo muchas empresas de manera informal,
no podemos abarcarlo todo, no podemos construir la solución que el cliente nos está demandando. Tenemos que apoyarnos en otros, pero lo estamos haciendo, ya digo, de manera informal. Voy de viaje con determinado fabricante a una convención a Las Vegas, conozco a fulanito, a menganito, veo que lo que hacen es interesante y bueno, nos ponemos a colaborar. Si hay una plataforma detrás que conecta capacidades con necesidades, oferta con demanda, que es un escaparate además perfecto para ver lo que hace el sector y que además hay un tercero de confianza, en este caso Ingram, ¿no? Que dice, oye, pues es que los servicios que te va a proporcionar tal partner están perfectamente garantizados por mí, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Nosotros estamos creando una plataforma digital, un gemelo digital de nuestro negocio, que llamamos Advantage, que es un ecosistema único para clientes, para nuestros clientes, que son los resellers, para fabricantes, para nuestros propios empleados, con plataformas nativas en la nube, con posibilidades de marketplace para los productos de todo nuestro canal y de todo el ecosistema, modelos de suscripción. Bueno, esto que cuento aquí es el mínimo producto viable, porque precisamente la metodología que estamos siguiendo es totalmente lean para el desarrollo de esta plataforma. Hemos salido con el mínimo producto viable, estamos recibiendo feedback de todos los miembros del ecosistema con los que hemos empezado a probar y a partir de ahí la idea es ir iterando, ir añadiendo funcionalidades y aquello que no funciona, pues ir cambiándolo, ¿no? Bueno, espero que estas breves pinceladas, ¿no?, os hayan servido pues como pista, ¿no?, para ver dónde tenéis que poner el foco, primero para organizaros internamente y poder obtener ese crecimiento rentable y segundo, dónde podéis estar ayudando a todo el ecosistema empresarial español a acelerar, ¿no? Porque uno de los grandes dramas que tiene España es que el tamaño de empresa sigue siendo tremendamente pequeño, tremendamente atomizado y con unos problemas, pues, por tanto, de competitividad y de productividad enormes, ¿no? Y creo que la clave está en vosotros. Se ha hablado de fondos Next Generation, hablaba antes Guillermo de esos fondos, ¿no? Y yo creo que es que va a haber dinero para hacer esa transformación, dinero que podemos y debemos saber aprovechar durante el próximo año, ¿no? Pues tengo que decirte, mira, no sabía que ibas a acabar explicando Xadvantage, pero me gusta mucho, aparte porque me gusta mucho el planteamiento del programa y el largo recorrido que le veo. Me gusta mucho la filosofía de fondo de una transformación de una compañía como es Ingram, pero que es una transformación colaborativa. Es tan lean que al mismo tiempo se transforma promoviendo y ayudando a la transformación de los partners, ¿vale? Entonces, al final acaba siendo un Big Bang de transformaciones que son individuales, pero que también son colectivas y que se refuerzan unas a otras. Entonces, a mí la filosofía de fondo, por encima de la plataforma y por encima de las herramientas que tiene, la filosofía que hay de fondo me parece muy interesante y muy seductora porque llevamos muchas decenas de años hablando de, bueno, y el futuro de los mayoristas y el futuro del modelo de negocio y tal, ¿sabes? Entonces, me parece que el enfoque que estáis tomando me parece muy interesante de observar de cerca. Bueno, el resultado al final de qué es lo que hay detrás de la filosofía Lean, ¿no? Observar y escuchar. y luego, eso sí, ser muy rápidos a la hora de implantar. Sí, ese es el reto. Y eso se hace con tecnología y los protagonistas de la tecnología son tus clientes, José Luis, y son los asistentes a este congreso, ¿no?, de ventas IT. Mira, esto que mencionas ahora es una cosa que yo llevo pensando porque escuchaba a Luis, escuchaba a Guillermo, bueno, escuchaba un poco a todo el mundo y pensaba, lo mencionaba Guiller y Luis también, decía, oye, al final cada vez que hablamos de cambio de paradigma, cada vez que hablamos de gestión del cambio, cada vez que hablamos de innovación, incluso decía Guiller, y cada vez que hablamos hasta de sostenibilidad, nos encontramos con la tecnología ahí en medio, ¿vale? Entonces yo pensaba, vale, esa es una forma de verlo, ¿vale? Pero hay otra forma de verlo que es la contraria y es, estamos explicando que para diferenciarnos tenemos que dejar de ir a hablar de la tecnología porque la tecnología al final es la consecuencia, la tecnología es una respuesta,
no es el inicio de nada, sino que es la respuesta a. Entonces, me parece que es un mensaje de fondo con esta última parte del Congreso que es importante que quede, y es toda la gente que vendemos tecnología, ¿vale? Tenemos que ser capaces de conectar con discurso con la gente que está no en tecnología, sino que está en los departamentos, que está en dirección general, en dirección comercial, en dirección industrial, en de innovación, de finanzas, de recursos humanos, y ser capaces de hablar con ellos de lo que a ellos les preocupa, y entonces es cuando traemos la tecnología. Entonces, en lugar de ser comerciales de tecnología, tenemos que empezar a ser capaces de tener discurso, pues eso, de cambio, de hasta, como decía Guillermo, hasta de sostenibilidad. Porque cuando hablas de sostenibilidad, al final, a la media hora de hablar, estás hablando de tecnología, porque la tecnología al final es un acelerador brutal de la disrupción en todo lo demás, ¿vale? Entonces, en lugar de empezar tirando del hilo desde la tecnología, que es donde venimos 30 y muchos años acostumbrados a hacerlo, creo que ha llegado el momento de ponernos al otro lado del hilo. Y la tecnología entonces va a ser una consecuencia, pero cuando lleguemos a la tecnología seremos diferenciales porque seremos útiles. Poner al cliente en el centro siempre y a las necesidades del usuario. Si hubiésemos ahondado un poquito más en la metodología de transformación exponencial, pues hay mucho de lo que se llama desarrollo de cliente, de entender de verdad cuáles son sus necesidades y a partir de ahí desarrollar. Y como bien dices, ahí llegará ya el momento de apoyarnos en la tecnología para hacerlo, ¿no? Bueno, dices esto y entonces me viene a la mente lo que decía Eric. Bueno, pues Eric, un tipo que ha montado de cero, porque además es que Polimita, yo le visité en Polimita cuando estaban ahí, pues un mini despacho en lo alto de un restaurante, pues en medio de Barcelona y tal, y pues que eran eso, eran 4 y él dice, pues ¿por dónde empezar? Pues encuentra un cliente, asegúrate de que le vendes y entonces luego ve, pues oye, ¿de qué manera eso lo puedes escalar? ¿Vale? Entonces al final, como dices, es pues alguien que ha tenido mucho éxito montando empresas muy valiosas y vendiéndolas pues con un nivel mundial, y ahora es inversor y ahora está ayudando a un montón de otras compañías, y su consejo es, pues empieza encontrando un cliente, ponlo en el centro, véndele y luego ve cómo eso lo puedes escalar y cómo lo puedes iterar y mejorar, ¿vale? Así que al final estoy viendo estas ligazones entre todos los mensajes de todos. Oye.